El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan, y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto aparecieron conversando con él dos personajes rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose, vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos tres chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo, muy escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Podemos sentarnos. Celebramos el segundo domingo de la Cuaresma. Tenemos todo este tiempo para prepararnos interiormente a esta magna celebración de la manifestación del amor de Dios en Cristo Jesús, llevado hasta el extremo, hasta la muerte, hasta derramar su sangre por todos y cada uno de nosotros. El día de hoy Jesús va a transfigurarse. Jesús va a revelar lo que hay detrás de la figura, detrás de su carne, de su sangre. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es Dios. Jesús va rumbo a Jerusalén. Quiere hacer un alto y se detiene para ir a orar a un monte, y se hace acompañar de Pedro, de Santiago y de Juan. Son 12 discípulos, sin embargo, son 3 los escogidos. A veces son pocos los que responden a las mociones, a las gracias de Dios. Yo creo que Dios quisiera revelarse a todos, pero muchas de las veces no todos estamos interesados en Dios, en su reino, en su gloria, en su persona. Deberíamos de interesarnos más, deberíamos de poner a Dios más en el centro, en el primer lugar. Yo te pregunto, ¿qué es lo que a ti te mueve en esta vida? ¿Cuál es tu centro? ¿Cuál es tu primer lugar? ¿Qué es tu adoración? ¿Qué es lo que más te atrae, te seduce? Yo pienso que eligió a estos 3 porque eran los más prontos, los más rápidos, los más diligentes, eran pues los más serviciales, los que estaban más prontos al Señor. De seguro que aquellos que busquen más a Dios, Dios les podrá comunicar más sus gracias, más de Él mismo. Cómo Dios va a depositar gracias en gente desinteresada, gente que pone la atención en cosas terrenales, en cosas mundanas. Pues no, sería algo que no va. Si buscamos a Dios con diligencia, si buscamos a Dios con todo el corazón, pues yo creo que tendremos más gracias, podemos contar más con las bendiciones de Dios.
Pues bien, Dios escoge a Pedro, a Santiago y a Juan y subió a un monte para hacer oración. Jesús quería afirmarse en lo que tenía que hacer en Jerusalén. Iba a entregarse, iba a ser crucificado, iba a morir, iba a sufrir, iba a padecer. Así es que Jesús se detiene para orar. Dice, mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. Mientras Jesús oraba, se transfiguró. Cuando nosotros vamos a la oración, vamos a comunicarnos con Dios, a estar con Dios, igual que Moisés, ¿se acuerdan? Moisés que sube al monte para recibir las tablas de la ley, pues igual también queda lleno de la gloria de Dios, queda resplandeciente, lleno de luz, de tal forma que se pone un velo en su cara cuando baja, sí, porque era tanto el resplandor y la luz que manifestaba. También cuando tú y yo oramos, estamos en comunión con Dios, lo más seguro es que seamos transformados, seamos transfigurados, se manifieste en nosotros nuestra filiación divina, nuestro ser de hijo de Dios. Pues bien, mientras Jesús se transfiguró, dice que aparecieron conversando con él dos personajes también rodeados de esplendor. Uno de ellos era Moisés, que representa la ley. Moisés, un personaje tan respetado, tan honrado, tan querido por el pueblo judío, que representa la ley. Y Elías, también igual, un gran profeta que representa, sí, a todos los demás profetas. Hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Si leemos el Antiguo Testamento, a Moisés, a Elías, pues vemos como ellos no hacen otra cosa más que hablar de Jesús, que hablar de este Mesías, de lo que habría de acontecer en él. Igualmente Elías y los profetas no hacen más que hablar. Todo el Antiguo Testamento se centra en la persona de Jesús. Jesús es afirmado, sí, en aquello que el Padre Celestial le ha encomendado. Mientras tanto, dice que Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño. Tal vez haya sido ya en la madrugada, pero despertándose, vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 chozas, una para ti, una para Moisés, otra para Elías, sin saber lo que decía. La presencia de Dios siempre será lo mejor. Es a lo que estamos llamados, a habitar por siempre en la presencia de Dios, en el cielo. Aquí tenemos una capilla de oración perpetua en la cual podemos hacer una experiencia de la presencia de Dios. Ojalá que toda la parroquia tuviera una hora, si a la semana mínimo, de estar aquí. Podríamos experimentar algo de esto, podríamos transfigurarnos, transformarnos, experimentar la presencia, sí, la gloria de Dios. A veces no oramos, qué bueno que vengamos a misa, es algo muy bueno, pero además hemos de orar, hemos de leer la palabra de Dios, hemos de pasar horas en la presencia de Dios. No podemos vivir simplemente así nomás, porque entonces los planes de Dios, la voluntad de Dios no se cumpliría en nosotros. Cuando experimentamos la presencia de Dios y cuando nos acostumbramos a ella, sí, ya no queremos vivir sin esa presencia. Haga la experiencia, venga frecuentemente, sí. A lo mejor le da miedo apuntarse y hacer un compromiso, pues comience a venir sin apuntarse, y cuando ya menos se acuerde, pues usted va a sentir el compromiso y se va a apuntar. Aquí, para quien no sepa, está una capilla de oración perpetua día y noche,
Usted puede venir y sentarse ahí y quedarse 5 minutos, media hora, 1 hora, 2 horas, todo el tiempo que usted quiera. Venga, hágalo, acostúmbrese y verá que su vida le va a cambiar, que su vida se va a llenar de gracia y de bendición. Si está enfermo, pues lo más seguro es que se sienta mejor, si no es que Dios le haga el milagro de curarlo. Venga aquí a la capilla, ojalá que puedas venir. Pedro se sintió tan bien que le dijo a Jesús: hagamos aquí unas chozas, quedémonos aquí ya. ¿Para qué sufrimos? ¿Para qué batallamos? ¿Para qué tanto problema y dificultad? La vida es mejor cuando estamos en la presencia de Dios, cuando vivimos en la presencia de Dios, cuando llevamos esa presencia de Dios a nuestro diario vivir. Claro está que nuestra vida será diferente y será mejor. Los golpes, dificultades, pues serán amortiguados por esa presencia de Dios. La vida realmente será diferente. Hagamos la prueba y veremos qué bueno es el Señor. Bien, cuando Pedro estaba diciendo esto, dice que se formó una nube que los cubrió. Esa nube nos recuerda aquella nube que se posaba sobre el pueblo de Israel cuando caminaba por el desierto. En el día era una nube que fungía como sombrilla, que los protegía del sol, y por la noche aquella nube se hacía una columna de fuego que era como una grande fogata que los calentaba, sí, del fuerte frío. Pues esa nube representa al Padre Celestial. Dice: al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo en la presencia. Es la gloria de Dios que siempre ante la fragilidad humana, pues uno siente temores, miedos, se siente uno frágil ante el Dios Todopoderoso. Y de la nube salió una voz que decía: este es mi Hijo muy escogido, mi escogido, escúchenlo. En esa visión que tienen Pedro, Santiago y Juan, pues ven a Moisés, ven a Elías, ven a Jesús. Ellos pues honraban grandemente a Moisés y a Elías, pero ahora Dios les dice que a quien deben de escuchar, a quien deben de honrar, a quien deben de obedecer es a Jesús. Moisés habló en orden a Cristo, igualmente Elías. Ya ha llegado Cristo, ya ha llegado el Mesías, es a Jesús a quien debemos de escuchar. Él es el Hijo de Dios, Él es el mensajero del Padre Celestial. Dice que cuando cesó la voz se quedó Jesús solo, y los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. De seguro que fue una experiencia impactante, una experiencia gloriosa como nunca. San Pedro mismo en una de sus cartas la comenta, y de seguro que en las predicaciones que él hacía por allá en todas aquellas ciudades, de seguro que hablaba de esa experiencia que le marcó, que le transformó la vida. Nosotros también necesitamos tener experiencias de gloria, de gracia. Para mí, mi experiencia de hace 31 años, aquella experiencia que les he platicado, un fuego, sí, que se posó sobre mí en aquel retiro, cuando yo le decía a Dios: no me dejes ir igual. Fue un retiro de 3 días, el retiro se acababa, yo estaba igual, toda la gente feliz, contenta, con experiencias gloriosas, y yo sin nada. Le decía a Dios: no me dejes ir igual, haz algo en mi vida. Y en el último momento, antes de la bendición final, experimenté un fuego que descendió sobre mi cabeza, mis pies, me abrazó, bajó a mis pies, regresó a mi corazón, comencé a llorar, comencé a gritar, me sentí amado, me sentí bendecido, y esa experiencia está muy marcada, sí, en mi corazón. Una experiencia que me ha ayudado a lo largo de estos 31 años de caminar, que me da la certeza, la seguridad de que Dios me ama, de que Dios está conmigo. Todos necesitamos tener una experiencia, y muchas experiencias de Dios que nos ayuden, porque la vida a veces se torna dura, difícil. A veces nos sentimos solos, abandonados, entran temores, miedos, y esas experiencias son como marcas que nos ayudan para que nos agarremos
y podamos decirle a nuestro interior: Dios está contigo, Dios obró en tu vida, tú no estás solo. Si Dios obró en aquella ocasión, podrá obrar nuevamente en tu vida. Así es que, pues, dispongámonos a tener experiencias que nos marquen y nos ayuden para que podamos llegar hasta el final, porque muchas de las veces somos descalificados, muchas de las veces nos desanimamos y nos creemos del demonio que nos dice que Dios no nos ama, que Dios no está con nosotros, que no vamos a poder seguir adelante. No le creamos. Que estas experiencias nos afirmen y nos ayuden a poder mantenernos firmes en Dios.